Porque Dios es amor, ¿eh? No, es que es parte del amor, porque el amor es sufrido. ¿Cómo no? Sí, pero bueno, no sé, somos autónomos. Vamos a casar a que nos completen. Bueno, ahora sí, siguiendo ya lo último de mi parte, es esta imagen, esta diapositiva en la que Guyton nos enseña una gráfica donde se observa cómo el sistema nervioso va a actuar en la regulación del gasto cardíaco. Entonces tenemos dos apartados distintos, uno donde nos va a mostrar la presión arterial y otro el gasto cardíaco. Y tenemos dos curvas, una roja continua y una azul discontinua. Primero vamos a analizar la curva roja. Esta curva roja va a representar, aquí se representa que se le hizo un experimento en perros. Se hizo un experimento en perros en el que se les administró dinitrofenol. Este va a ser un medicamento, una sustancia que va a ayudarnos a aumentar el gasto, a aumentar el metabolismo. Entonces, al aumentar el metabolismo, vemos que el gasto cardíaco pues sube por arriba de los 4 litros y esto va a provocar abajo otros efectos. Entonces, siguiendo la curva solamente roja, cuando hay un control, viendo que hay un control nervioso, al aumentar el metabolismo, aumenta el gasto cardíaco y a su vez va a provocar una vasodilatación. Esta vasodilatación va a provocar que la resistencia disminuya y al bajar la resistencia también va a disminuir la presión. Entonces, si se disminuye esta presión y llega a alcanzar niveles por debajo de lo normal, lo que el cuerpo hace es compensarlo con una vasoconstricción. Esta vasoconstricción va a aumentar la presión, va a aumentar la resistencia y por ende va a aumentar la presión, y al aumentar la presión se compensa esta pérdida con una subida. Entonces, es por ello que la línea de presión abajo, la línea roja, se mantiene continua y se mantiene pues recta. Eso sabiendo que existe un control nervioso, ya que pues la vasoconstricción va a estar dada por el sistema nervioso simpático al liberar la adrenalina, y si no existe este control nervioso, pues se observan los efectos de la línea punteada azul, que es al administrarse el dinitrofenol, se aumenta el metabolismo, hay vasodilatación, el cuerpo intenta actuar, pero en este caso no va a actuar porque no hay un control nervioso, no hay un sistema simpático que pueda controlar o que pueda compensarlo con una vasoconstricción. Entonces, no va a haber una subida de resistencia ni de presión, y la presión va a caer, no va a compensarse, va a caer, y al caer va también a disminuir la cantidad de sangre la cantidad de sangre que llega al corazón, es decir, el retorno venoso que llega, y por ende el gasto cardíaco no es tan alto como el que se observa con un control nervioso, que sí es con un control nervioso. Entonces, es por eso que nada más el gasto cardíaco pues, sube hasta 1.6 litros más o menos, a diferencia de los 4 litros enteros que sube con el control nervioso. Entonces, esto dado por el sistema simpático y la liberación de noradrenalina y la vasoconstricción y todo lo que ya les expliqué. Entonces, sería ya todo de mi parte. ¿Y entonces qué le pusieron, doctor? Dinitrofenol o ¿Y eso para qué sirve? Aumenta el metabolismo muchísimo más. De hecho, vi que pues, se daba para bajar de peso, pero como tenía efectos secundarios se dejó de dar y ya no estoy muy segura si se llama, pero no. En cardiología hay unas pruebas que se llaman por estrés. Yo pongo a caminar a una persona y lo que hace es que empieza a aumentar la frecuencia cardíaca porque el gasto cardíaco empieza a aumentar y porque el consumo de oxígeno empieza a aumentar. Quiero saber si esa persona genera angina. Es decir, quiero saber si el corazón disminuye su perfusión episodial y el porque el estímulo que superior. Pero el paciente no me lo sabe explicar o me hace falta afirmarlo si realmente ese problema que tiene el paciente sí es un incendio. Entonces lo que hacen es ponerlo a caminar en una banda y empiezan a calcular su frecuencia máxima. La frecuencia máxima la calculo 220 en la especialidad y esa es mi frecuencia máxima que yo voy a tolerar. Y luego meten un medicamento, dobutamina. Ya hablamos de la dobutamina. Como no, cuando vimos excitación, contracción, existen medicamentos que facilitan la liberación del calcio del retículo endoplasmático y hacen que la miofibrila se
contraiga con más fuerza. La dobutamina actúa sobre esos receptores beta 1 en el corazón. Eso se me va siguiendo, doctora, porque la pregunta es ¿qué pasa? Para que yo pueda explicar por qué el paciente, cuando yo le pongo dobutamina, presenta dolor, necesito saber cuál es el efecto o qué efecto tiene la estimulación del receptor beta 1. Porque tengo beta 1 en el corazón y tengo beta 1 en el corazón. ¿Qué pasa con mi gasto cardíaco y qué pasa con mis sistemas vasculares? Bueno, ya empezamos duro. Bueno, primero, la primera pregunta era si tenía isquemia o no. O sea, ¿Por si qué le estaba... duele? Pues porque los músculos no están recibiendo el oxígeno necesario y por eso empieza como a hacer daño, ¿no? Y duele. Con una isquemia más o menos, es la definición. Y ahora, ¿Cómo se comportaría el gasto cardíaco y las resistencias vasculares cuando yo estimulo los receptores beta? Eleva el gasto cardíaco. ¿Por qué lo elevo? Con la dobutamina, porque la dobutamina actúa a nivel del receptor beta 1 y ese receptor beta 1 al momento de activarse en las fibras mecánicas hace que el corazón se contraiga con más fuerza. Entonces genera eso y en el más genera más constricción. Y no tengo No, que ya no sé qué iba a decir eso, que justamente hay más información. Aportación al comentario. El gasto cardíaco se aumenta porque estimula el receptor beta 1 y aumenta la fuerza de contracción. Después bombeo más volumen latido. Totalmente de acuerdo. Pero lo que no estoy de acuerdo es que haya vasoconstricción. ¿Por qué hay allá? Mira, la vasodilatación generaría una disminución de la resistencia, por lo tanto aumentaría el gasto cardíaco. excelente. Yo jalo el beta 1 en la arteria, dilato. Y entonces viene aquí el punto interesante. ¿Por qué es que lo pongo a caminar? ¿Cómo vamos? Bien. Y me suben. ¿Cómo? Bien. Ya. Ya. Me duele. Ya. El paciente tiene angina de pecho confirmada. Se llama prueba de estrés de ruta positiva. ¿Por qué le dolió entonces? En el momento que yo le inyecto dobutamina y le pongo a caminar, empieza con dolor. No es normal, totalmente de acuerdo, no es normal, pero ¿por qué le dolió? Ya me dijeron qué efecto tengo si yo estimulo el dolor de mi corazón en la arteria. ¿Por qué le dolió? ¿Usted se la va a dar? Bueno, pues podría ser porque al haber una mayor fuerza de contracción del corazón, la sangre que está bombeando no es suficiente para entregar todos los fluidos. Pero si es más fuerza, le estoy quitando resistencia, estoy aumentando la fuerza. Debe de haber una comunicación. ¿Por qué? A esas alturas ya tenemos la capacidad de deducir por qué pasa eso, porque estoy jugando con presión de resistencia. Pues el intercambio de oxígeno no se está llevando correctamente por la trámite que lleva la presión. Pero si ahorita están más rápido y entonces aumento la necesidad y me estás dando lo que yo te estoy pidiendo, es decir, la oferta y la demanda es igual. Pues justamente duele por la isquemia, ¿no? O sea, porque pues la actividad va a aumentar el oxígeno venoso, vaya, la contracción del corazón. Entonces, hay una parte que no está funcionando correctamente, pues sangre, la parte de nutrientes. Yo siento que sería justamente por eso, como que lo estimula porque todo lo demás, o sea, está activo en esa parte. O sea, esa parte no está funcionando ahí. ¿Por qué no recibe? Porque debe haber una obstrucción, o sea, debe estar obstruido, ¿no? Leucina. Pero como que
habiendo mayor flujo hacia la periferia, pero no regresa. Pero tengo buen bombeo. Hago una buena función para que regrese. Izquierdo, derecho. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo puedo explicar eso? A ver, ¿cómo explicar? No eres tú, puede ser porque se sobre exija al profesor. Una parte es que, acuérdense, entre más pongo a trabajar el corazón, más consume y más se cansa. Si tengo una buena. No tenemos para explicar en la casa. Para nada sirve. ¿Ustedes se acuerdan que de la arteria aorta ¿sí? Como les mandé a estudiar circulación coronaria, saben que aquí sale así y otra sale de aquí. Tengo dos coronarios, izquierda y derecha. Ya saben la circulación coronaria. ¿En qué punto del ciclo cardíaco mi corazón se va a nutrir? En la diástasis. Si yo lo pongo a trabajar más rápido, sí es cierto que yo le quito resistencia porque la burbuja hace que le estimule el receptor beta y abra un poco más. Aumento la contracción y mejora el bombeo cardíaco y aumenta el gasto cardíaco. Le estoy ayudando, pero estoy exigiéndolo más. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo a uno de estos vasos el lumen que está aquí está así? Mayor resistencia jamás. Hay menor flujo, o sea, por la contracción cardíaca hay menor flujo coronario y aparte como tiene contracciones más largas, pues no se irriga correctamente el corazón. Y por eso Entonces esta parte que irriga se isquemia. se isquemia. Y entonces dices, bueno, puse a trabajar más el corazón. La parte, yo trabajo y me da el oxígeno parejo, pero la vía que me trae oxígeno está obstruida o subobstruida. Y entonces va a bajar y me va a doler. Y esto explica también que tu presión arterial pueda bajar y tu gasto cardíaco no suba lo suficiente. Lo esperas acá, pero no sube. Y entonces le voy a pegar el corazoncito. Y lo que dice Ángel, efectivamente es correcto. Entonces, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Venimos de la Escuela de Ciegos ofreciendo unos bonos de 10 pesos. Si conocen algún ciego o débil visual, los pueden llevar a la escuela Punta Albergue. Venimos ofreciendo bonos de 10 pesos para la Escuela de Ciegos, ya que ustedes comprando un bono ayudan para el material didáctico que ellos ocupan. El bono es de 10 pesos, no sé si les gustaría apoyar. Perdón, profe, lo interrumpo. No se preocupen. También ahí en la escuela se dan masajes y todo el apoyo es gratuito. Por si conocen a alguien, nos ubicamos en 15 de mayo frente al mercado de la Cruz. Cualquiera en la zona les puede decir dónde está la escuela. Los masajes son como en la primera masajes de relajación. También en el vaso coronario genera lo contrario, se genera una vasodilatación.
Yo es que yo, bueno, obviamente no investigué el fármaco, así, pero no pensé que, o sea, yo pensé que el efecto es en todo, y en el vaso coronario es al revés, ¿no? O sea, todo el nivel sistémico, incluyendo los vasos coronarios, hace paso y se dilata. Pero por la contracción tan fuerte, o sea, cuando se contrae con el vaso y no llega a la esa es una. Y la otra es, entre más me contraigo, ocupo más oxígeno. Pero como esa tubería está tapada, llega menos oxígeno. Y está tapada por lo que dice Andrea de la percepción. Una es por la contracción, si está sobre una vaina. Con permiso, muchas gracias. Con permiso, gracias. Si está sobre la entre fibra y fibra pasa el vaso, cuando se contrae la producción se llama síndrome de Miller. Luego a veces trombolizamos a estos pacientes y cuando entran dicen, oye, no está tapado. Sí, es como leche. No está tapado y son los famosos minocas, los caderos ya avisan. Se infartó, pero no tiene trombo, no está ocurrido el vaso. Lo que pasa es que tiene una malformación en el músculo, que ese vaso pasa entre medio la fibra muscular, pues cuando se comprime lo pega, y al comprimirlo el flujo sanguíneo es menor, entonces solito se daña. Es como cuando vas a clavar, te pegas tiene que salir de las ciencias. Eso es lo que pasa y es lo que comentan acá. Y la otra es que está subocluido porque a lo mejor son placas del pelo. Y entonces esa persona, cuando hacemos esa prueba, o el doctor le hace esa prueba, pues no sé si es angina y la empieza a tratar como tal, o incluso lo metió en geografía, pero ya la identificó, porque hay personas que no manifiestan solamente el dolor, hay personas que piensan que son gastritis, o hay quienes nada más empiezan a sudar y ya de repente se tranquilizan, comen y empiezan a sudar y les da gastritis, entre comillas, porque los diabéticos y las personas mayores no se comportan igual. Y tiene que ver con lo que platicó. ¿Cómo? Anel. ¿Sí, verdad? Sí, se entiende cómo si yo modifico la resistencia, mejoro el vaso, pero también le pego la presión. Si yo necesito los tres al mismo tiempo, necesito un buen calibre, un buen flujo y una buena presión para que pueda avanzar ese flujo sanguíneo, si no, lo trueno. Bueno, bueno, es que no de texto y nada. Pero quiero ver los botones. Bueno, continuando, ahora vamos a ver qué factores hacen que aumente o disminuya mi gasto cardíaco, que son los que íbamos diciendo que y todo eso. Pero bueno, ahora sí vamos a explicarlos. Yo les puse estos botones porque para mí estos mecanismos, cuando el cuerpo trata de compensar o se aumenta algo, es que este juego, si yo lo pucho aquí, se levanta así, en cambio yo no quería. Entonces es como botones, si aumenta diámetro, va a disminuir todo eso. La resistencia y todo eso. Entonces, estos procesos para mí son como los botones, ¿no? Entonces, bueno, en los factores que aumentan el gasto cardíaco, tienen esta característica que son resultado de una disminución crónica de la resistencia periférica total. Y factores que disminuyen el gasto cardíaco son dos. Bueno, ¿alguien me los quiere decir? Dos factores. ¿Alguien? Si no, no. ¿Alguien? Digo yo. O les doy una pista, pero bueno. No, pero que es alguien, a ver, no hay ninguna lista que no estimule. Voy, espérame. ¿Qué nos hace falta? Revisé la flor y la sé. Bueno, es que ahí te digo la definición y me dices el nombre. Bueno, es que yo le digo, doctora, si yo bloqueo los canales de calcio en la pared del vaso, ¿qué va a pasar con el diámetro, con la resistencia y con el gasto cardíaco? Pues se la vas a poner fácil. Necesito que piensen. Ustedes saben, y lo vieron ustedes en Edificio 1, el potencial de membrana, y vieron excitación, contracción del músculo cardíaco.
y vieron que el calcio es un factor fundamental para la contracción porque el músculo tiene unos retículos endoplásmicos muy grandes y aportan mucho calcio. Pero no escuchó la doctora. Si yo bloqueo esos canales de calcio, ¿qué pasa con mi pared? ¿Qué pasa con el diámetro? ¿Qué pasa con el flujo? ¿Qué pasa con las resistencias? ¿Y qué pasa con el gasto cardíaco? El diámetro va a aumentar y la resistencia disminuye. Okay. Y pues por ende El flujo aumenta y el gasto cardíaco también aumenta. muy bien, pero hay medicamentos que bloquean los canales de calcio, los famosísimos pinos, nifedipino, lodipino, nicardipino, felodipino. ¿Cómo baja la presión arterial y el tratamiento de hipertensión arterial? ¿Se acuerdan que vimos varios puntos en donde nosotros utilizamos la fisiología para esto? ¿Qué pasa con el nifedipino? ¿Por qué baja la presión arterial? Es más, no el nifedipino, un vasodilatador, nitroglicerina. Sí. A ver, era cómo afecta en los medicamentos que bloquean los canales de calcio. Bueno, Gisela dijo, si yo bloqueo los canales de calcio de manera natural, el vaso se abre, la resistencia disminuye, el flujo aumenta y el gasto cardíaco aumenta, porque le estoy quitando resistencia al flujo al corazón. Ahora, si nos vamos al otro lado, yo puedo usar ese mecanismo para bajar la presión arterial. Un vasodilatador. ¿Qué vasodilatadores tenemos? Nitrocruciato de sodio, nitroglicerina, isosimide. ¿Sí? ¿Por qué baja la presión arterial si no tiene nada que ver con los canales de calcio? Es porque, al haber una vasodilatación, pues eso va a causar que haya un aumento más bien una disminución de la presión, porque por ejemplo si es una vasoconstricción, va a haber una resistencia y el diámetro del vaso pues va a disminuir, entonces el flujo pues puede ser hasta tornamiento por el aumento de la presión, porque va a haber un aumento de la presión. Casi 50-50 o 40-50 o 60-50. Bueno, yo te puedo, lo que pienso yo. No, lo que piensa usted, lo que dice. Sí, bueno. Tiene una mano la mano, claro. ¿Te das la palabra? Estoy seguro que ¿quién tiene más taches? No, todos tienen palomitas, no, nadie tiene menos. Usted, doctora. Bueno, pues. Es el caballeroso, las normas generales. Bueno, pues como necesito que al haber más dilatación, el diámetro del vaso aumenta y esto baja la resistencia. Al bajar la resistencia, por ende la presión también va a disminuir y pues ya eso es lo que ese es el efecto de bajar resistencia, la presión disminuye también. Entonces, por eso que los vasodilatadores disminuyen la presión. Y yo ¿qué otra explicación le daría? Bueno, por ejemplo, no es lo mismo que dijo la doctora. O sea, está bien lo que comenta la doctora, pero ¿qué otro factor determinaría para que la presión baje? Bueno, yo quiero mencionar que como usted mencionó la nitroglicerina, por ejemplo, ese finalmente se convierte en óxido nítrico y vasodilata por el mecanismo que ya vimos. Y ese, por ejemplo, complementando al vasodilatar, disminuye la resistencia, también baja la presión. Y pues, nada más a la competencia, porque por ejemplo ese lo dan para anginas de pecho. Sí, pero ahorita podemos hablar nada más qué pasa si yo juego con eso. Bueno, es que usted dijo que usted vasodilata, pero obtiene una frecuencia baja, ¿no? Yo pienso que es porque yo vasodilato mucho mi vaso, pero el grado de llenado de vascular no es todo el círculo, entonces no tengo una presión alta, entonces no tengo un flujo alto, entonces no tengo un retorno venoso correcto.
examen nacional, ¿por qué los nitratos bajan la presión arterial? Y realmente, si yo tengo un mecanismo compensador, si yo dilato, la frecuencia cardíaca aumenta. Y entonces, equilibrio. El problema es que, como dilato, ya lo comentaste, hay óxido nítrico y hago vasodilatación. Disminuyo la resistencia, disminuyo el flujo. Y si disminuyo el flujo, disminuyo el gasto cardíaco. Entonces, la cantidad que va a llegar hacia el corazón será menor y la que va a salir, el volumen latido, será menor. Y por lo tanto, el gasto cardíaco será menor y la presión será menor. Muy bien, jóvenes. Yo tengo una pregunta igual, pero, o sea, igual relacionado a esto mismo, pero de duda, porque... ¿De qué? De duda, porque... Saluden a esa Arturo. Sí, es americanista de por eso pasa así. Es que en el Guyton también mencionaba que, por ejemplo, al aumentar, al dilatar los vasos, había un efecto también de mayor precarga en el corazón, sí, que también llevaba, pero a lo contrario, que es el aumento de la presión. Entonces, aquí, ¿cómo sería esa? Lo que pasa, doctor, es que cuando yo dilato el vaso, el solo hecho de que el vaso se dilate manda señales al sistema nervioso central y hay liberación de catecolaminas. Una persona que se vasodilata aumenta la frecuencia cardíaca y hasta ahí mi sistema simpático contrarresta y mantiene. Pero yo estoy rebasando ese equilibrio y estoy generando más óxido nítrico porque estoy estimulando y metiendo esos fármacos que se van a convertir en óxido nítrico. Entonces la vasodilatación es más potente. El sistema simpático va a intentarlo, quizá va a reducir un poco, pero no lo suficiente para mantener esa presión. Esa presión para que el flujo agarre fuerza. Y si no hay fuerza, no hay retorno venoso, entonces tengo una menor precarga. Si tengo una menor precarga, la poscarga será menor. Todo lo que entra tiene que salir y debe transitar. Y por eso bajo la presión arterial. Bajo este contexto, Arturo, Mauricio, bajo este contexto, ya para cerrar y terminar de comprender estas bases, ¿cuál sería entonces un efecto secundario esperado de este tipo de fármacos? Y que el paciente te lo va a decir y tú le vas a decir que es por lo mismo. Sí, hay beneficios de cambio. Se puede manifestar como... ¿Qué es lo que puede manifestar esta persona? Cansancio, falla... Mareo es uno. Otro. Hipotensión ortostática es un poquito más de los... Porque tengo un sistema que me funciona y no me va a llevar hasta allá, pero el mareo sí puede ser porque me va a bajar un poco de flujo. ¿Debilidad? La debilidad es un poco más relacionada con el aporte de oxígeno y es más prolongado el uso. Puede ser anuria, que es debilidad, porque pues, el flujo de ayuda disminuye y se busca... Puede ser anuria cuando me estoy metiendo a la parte iatrogénica, así sí puede ser. La temperatura se conserva porque el flujo es un poco más rápido, entonces libera más calor. ¿Puede ser disnea? No, porque para que haya disnea necesito enchacar el corazón y necesito estimular esos receptores que me manden señales para que digan al centro, mete aire, me estoy encharcando, me llamo receptor J. ¿No? ¿Sí la tienes? Mira. Después vas a decir a ti. De hecho, sí le dije disnea, pero no, ya no. ¿Qué pasa si yo le dilato el vaso? A propósito, mi cuerpo tiene que contrarrestar. ¿Cómo lo contrarresta? ¿Qué reflejo desencadenan cuando yo dilato el vaso? Para los receptores, sí. ¿Qué hacen? O sea, entran los controles a corto plazo de la presión arterial. Yo lo dilato. ¿Cuál es el control a corto plazo más efectivo de la presión arterial? ¿A corto plazo? Aumento de frecuencia cardíaca. Aumento de la frecuencia cardíaca, ¿para qué? Para compensar. ¿Y por qué se da la frecuencia cardíaca alta? Porque el corazón, el cerebro se cuida. Oye, me está dando poco flujo. Estoy en 72 de presión arterial media. Empiezo a liberar
¿Cómo se llama ese mecanismo? ¿Qué pasó? Respuesta sistémica del sistema nervioso. No se va a esperar hasta los 60. A los 60 es lo crítico. Ahí se avienta una bomba de catecolaminas. ¿Qué es el efecto de la catecolamina? Cerrar un poquito el vaso y mantener el flujo. Pero necesito mantener ese flujo a costa de aumentar la presión, la frecuencia cardíaca. Porque frecuencia cardíaca por volumen latido es igual a gasto cardíaco. Entonces, ¿cuál sería el efecto esperado en el uso de estos medicamentos? La taquicardia. Y es normal. Se llama un efecto de taquifilaxia. Siento que el corazón se me sale, doctor. Pues sí, es esperado. Es normal. No es normal, es esperado. Porque estoy jugando con resistencia. Muy bien, muchachos. Excelente. Ya lo estamos entendiendo mejor. Sí, bueno, de hecho, yo les iba a plantear, así como le hicimos, como casos y ya decíamos que si sube o baja. Pero no, ya es cierto. Pero a ver, pero yo quería que me dijeran como en sí las definiciones, ¿no? Para estar más claros. Solo nos faltó que los dos factores que van a disminuir gasto cardíaco puede ser un factor de cardíaco o periférico. ¿A qué se refiere? A que el cardíaco es qué tan eficaz va a ser o cómo está disminuyendo la eficacia de la bomba del corazón. Y periférico es la disminución del retorno venoso. O sea, esos son los factores que van a disminuir. Y también se menciona que ya sea un factor cardíaco o periférico que esté disminuyendo, se dice que la persona está en estado de shock. Y ya bueno, solo les quería explicar lo que tanto ya habíamos dicho de que hipertiroidismo, anemia. Y bueno, es que en el primer caso, que se Beriberi, ¿no? Yo te ayudo. Doctora, bueno, usted, doctora. Doctora, tengo 28 años y siento que el corazón se me va a salir cada vez que estoy caminando. Me siento que latiendo mi corazón. Dice la doctora Claudia que se llama palpitación. Eso dijo Claudia. ¿Sí cómo se llama? Y Citlali dice, me dijo que estoy anémico. ¿Esta palpitación que siento es normal? No. Y me dijo el doctor Frank que le preguntara cómo está mi gasto cardíaco, cómo está mi índice cardíaco, cómo pueden estar las resistencias vasculares periféricas y por qué. Ok, empezando por el gasto cardíaco, ¿verdad? Pues pues elevado por la palpitación, pues evidentemente el gasto cardíaco está elevado porque el corazón se está contrayendo a una mayor velocidad. Entonces, supongo que también está expulsando mayores cantidades de sangre, entonces pues por eso estaría elevado el gasto cardíaco. Okay. Después era la resistencia o cuál, perdón. Lo que quieras, resistencia. ¿Qué factores estoy jugando con esto? De la palpitación, del gasto. Ya te di el contexto, palpitación, fatiga. Estoy anémico. De la anemia, pues supongo que porque existe como una deficiencia de hemoglobina, por así decirlo. Una especie de compensación podría ser, bueno, si no me está llegando el suficiente oxígeno, como tengo muy poquito, por ejemplo, muy poquitos eritrocitos, pues mínimo pues voy a intentar suplir con un mayor tránsito de volumen. O más bien va a intentar como el organismo como mover más rápido la sangre para intentar suplir esa deficiencia de eritrocitos, por ejemplo, elementos formes. A favor o en contra. Esa explicación que dijiste entra más en la anemia. Hasta yo dije, bueno, pero es más para la anemia. Y ahorita estamos como en Beriberi, ¿no? Sí tiene que ver el Beriberi porque bloquea, o sea, la ausencia de esta vitamina va a bloquear el metabolismo aerobio. Entonces el cuerpo no va a estar teniendo suficiente oxígeno, entonces pues baja el oxígeno y el cuerpo va a tratar de compensar vasodilatándose, ¿no? Entonces ahí es donde entra el aumento, o sea, porque está aquí, está teniendo un gasto cardíaco alto, entonces si aumento mi diámetro, mi flujo, disminuye mi resistencia, o sea, todos son todos estos botones que les dije, si yo subo se me va a subir y así cada uno, entonces por eso aumenta mi gasto cardíaco en el Pero el planteamiento que usted puso fue anemia, ¿no? Ajá. Para ella fue anemia. Ese es la doctora está en el nivel, pero no me quedé satisfecho.
satisfecho con el anemia. ¿Palabra o continuación? Bueno, cuando hay anemia, la sangre tiene una disminución de la viscosidad. Bien. ¿Por qué disminuye la viscosidad? Porque hay menos de los elementos formes, doctora. Hay que complementar la respuesta. Los elementos formes disminuyen. Si yo tengo menos elementos formes, tengo menor viscosidad y por lo tanto mi resistencia al flujo es mayor o menor. Es menor, es más líquida. Ese es por un lado. Lo otro, si yo tengo menos cantidad de elementos de eritrocitos, ese transporte será menor al tejido. Y el tejido dice: mi madre, si a mí me das mis 10 pesos y me los das. No, tengo 5, pues yo no sé cómo me vas a hacer. ¿Qué tengo que hacer? Aumentar la frecuencia. Y entonces siento que mi corazón late, tiene una palpitación. Y por eso aumenta el gasto también. Muy bien. Y por eso cuando apenas camines se maneja, porque no alcanza tanto oxígeno hacia el cerebro. ¿Va? Next. Ahora vamos a ver el efecto de la presión externa del corazón. Y se dice que la presión externa debe ser igual a la presión intrapleural en cosas normales, valores normales. Entonces, no lo digo ahí, con esto lo voy a echar yo lo tengo que investigar. La presión externa y la intrapleural son iguales. ¿Por qué? Porque ¿cuánto valen? Vale menos 4, es negativo. Si tenemos una presión negativa, ¿cómo creen que estén las cosas aquí adentro? ¿Expandidas o colapsadas? La presión negativa. Entonces, aquí, o sea, de todas las presiones del mundo me puso la presión de la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque hay una fórmula que se llama, una fórmula mecánica, presión intramural, que esta presión nos va a decir qué tan consumidor está mi vena o cómo está mi aurícula, si está distendida o colapsada. Entonces, esta fórmula es presión intramural igual a presión de la aurícula derecha menos la presión intrapleural. O sea, por eso me están dando estos valores aquí, aunque no me lo esté diciendo directamente aquí. Entonces, teniendo estos datos, por eso la gráfica es así. El valor normal dijimos que es menos 4, ¿verdad? Entonces, para poder tener este flujo, esta presión así correcta del gasto cardíaco, solo ocupa un poco de presión más, por así decirlo, para arrancar y fluir, ¿no? Entonces, cuando se tiene una presión alterada por distintos factores, como lo son los cambios cíclicos de la presión intrapleural durante la respiración, el segundo factor es si la respiración va en contra de lo negativo o si va en contra de lo positivo. También si hay una apertura torácica, también va a cambiar esta presión. Doctora, se me ponchó un pulmón. No contabas con la excusa. Nosotros respiramos por presión positiva. ¿Ya tiene clase? Nosotros respiramos con presión negativa. Hasta ahí vamos bien, lo explica bien la doctora. Pero ¿qué cree, doctora? Que me dieron a guardar un picayelo aquí y se me ponchó el pulmón. Aquí tengo una presión barométrica. Dependiendo de donde nos encontremos. Aquí está 655 milímetros de mercurio sobre 655 milímetros de mercurio, presión barométrica. Acá adentro, en mi pulmoncito, por menos un centímetro de agua es suficiente para vivir. Pero le abrieron la barrera, se abrió la piel, se abrió la pared torácica. ¿Hacia dónde se va a meter ese aire? ¿Y qué va a pasar con el entorno venoso? Ay, ya no es cierto que yo ya metí presión positiva. Diferencia de presiones de aquí para adentro es negativa. Tu respuesta es correcta, pero la explicación aquí hay que maquilar un poco más, ¿no?
Va a haber una disminución porque ahora la aurícula tiene una presión positiva, que es como una presión extra, una fuerza extra que tiene que vencer la aurícula para poder bombear la sangre. ¿Pero por qué se hace positiva la aurícula? Porque esta presión externa, o sea, si tienes una herida aquí, la presión intraocular disminuye a 0 milímetros de mercurio. Bueno, sí, disminuye a 0 o se va a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0. Y pues al ser presión positiva, pone una carga extra, por así decirlo, sobre la aurícula. ¿Pero por qué? Eso es lo difícil. ¿Por qué pone la carga extra sobre la aurícula? Porque no voy a entrar y voy a decir así. ¿Están de acuerdo? Es porque se tuvo el flujo de circulación, se encharcó la aurícula. ¿Pero por qué encharcó la aurícula? No puede entrar. Y la otra es que si yo meto aire, aumenta la presión del pulmón. ¿Y qué va a pasar con la arteria pulmonar? Ahora sí me toca. Sí, bueno, sí. Bueno, eso también viene, ese ejemplo se explica mejor con una gráfica que viene más adelante, pero pues con este material yo les puedo explicar que, bueno, yo les voy a explicar que esta es la condición normal, ¿no? Parto de -4 y un de presión, pero si tengo una apertura en la caja torácica, significa que va a tender a hacerse positivo, por así decirlo, o sea que va a aumentar el nivel de presión que necesito para poder tener el gasto necesario que estoy requiriendo. Entonces, en la otra gráfica que está más adelante también dice que cuando se tiene una presión mayor a 7, tengo un retorno venoso de 0, porque hasta esos niveles de presión el sistema, o sea, los reflejos circulatorios ya me están funcionando bien, entonces no estoy teniendo ya Más bien, es eso, lo que comentas, tienes razón, aumenta la presión dentro del tórax y por lo tanto la presión pulmonar va a aumentar. No es la presión pulmonar normal, la presión arterial pulmonar 28 sistólica, no, 25 sistólica, 28 diastólica. Esa presión va a aumentar. Si aumenta esa presión, el ventrículo le va a costar más trabajo mover hacia allá, porque allá en el pulmón hay presión positiva. Y entonces, una vez que va a colapsar los vasos, va a aumentar el flujo, pero el ventrículo no puede bombearlo hacia los pulmones, entonces se dilata y se encharca en la arteria pulmonar, y entonces la aurícula derecha, y entonces la presión se va a hacer positiva. Diferencias de presión, si del izquierdo salen 100 y aquí sale 50, no es lo mismo que 100 y 0. Ya hay una mayor dificultad para llegar a ese retorno venoso. Entonces, cuando eso pasa, se genera un problema obstructivo al retorno venoso. Se llama choque obstructivo. Que me pique del pulmón, que aumente la presión, que se me caiga, la presión de toda, se me caiga la presión arterial, se llama pulmonar extensión. Y ese no. ¿Sale? ¿Podemos continuar el lunes? El martes. ¿El martes? No, bueno, es que esta gráfica era lo que dijo Anet, pero lo vuelvo a retomar. Esto es lo que acabo de decir. Yo le dije, o sea, esto es lo que le dije a Benita, que se haya sido ya sea. Ahí vamos a hablar de presión de llenado. Y ya, yo ya me lo acabo. Si yo me paro aquí, ya casi acabo, pero falta. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Que se la pasen bien en su puente. Recuerden, cuiden ese hombre de pato. No abusen. Pero póngame mi palabra. Ya estoy terminando. ¿Cómo se llama? Mendoza. Hola, señora.